Vamos a continuar escuchando al doctor Ricardo Ábalos Plata, también egresado de aquí de la Universidad de Michoacán, oriundo de Concepción, ¿verdad? Pediatría, sí lo hizo Hice pediatría en el Instituto Nacional de Pediatría en México y posteriormente hice ahí neurología pediátrica. Ya luego hice neurofisiología clínica perinatal en el Instituto Nacional de Perinatología. Soy adscrito ahí del Hospital Infantil de Morelia y pues bueno, colaboramos con medio particular también. Y pues bueno. Son dos especialidades, ¿verdad? Neurología pediátrica y bueno, neurofisiología. Y la nota importante, igualmente, certificado por el Consejo de Pediatría y el Consejo de Neurología. De neurología pediátrica, sí, claro, actualizado. Son los únicos dos, ¿verdad? Sí, son las únicas certificaciones que se deben de tener. Pues muchas gracias por la invitación, agradezco al licenciado Miguel Rodríguez. Y pues bueno, vamos a dar inicio a esta plática. Creo que es un tema muy importante, que creo que nos compete a todos. He estado escuchando algunos comentarios muy interesantes. Yo les comento que pues bueno, son manejos que nos involucran a todos, a veces hasta a los hermanos, a los familiares, a la señora que está en casa, a la abuelita, a la suegra, porque a veces son los que a veces cuidan a los niños y a veces eso también puede interferir en la educación y a veces interfiere en los diagnósticos, en el retraso, en conceptos, ¿sí?, en informaciones erróneas que se tienen, ¿sí?, tanto por internet. Cuántas cosas no hemos visto a veces por internet que son falsas y uno cree que sí llegan a suceder y pues tiene que ser una información correcta, precisa y sobre todo que sea científica, ¿sí?, porque nosotros como médicos pues nos basamos en lo científico, ¿sí? Muchos de ustedes también se basan en algunos métodos ya probados, científicos, que es lo que uno va aprendiendo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a iniciar con el tema, vamos a hablar de este tema, es un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el famoso TDAH, ¿sí?, que yo creo que más de uno ha visto más pacientes con esto, se han canalizado, han tenido diferentes experiencias, diferentes conocimientos, cada niño es diferente, etcétera, las edades de presentación, cómo se diagnostica, cómo se canaliza el paciente y qué es lo que vamos a hacer con este tipo de niños. ¿Sí? La siguiente. Entonces, miren, vamos a ver aquí los objetivos de la plática, son muy importantes. De entre los objetivos, primero es la definición. ¿Cuál es el concepto? ¿Cómo se conoce o qué es un trastorno por déficit de atención? Es muy sencillo, no es algo muy complejo ni muy difícil a veces de diagnosticar. La prevalencia, ¿qué tan frecuente es? La incidencia, ¿qué porcentaje hay? ¿Cada cuántos niños llegan a presentarlo? Por ejemplo, en un salón de clase se dice que 1 de cada 20 niños tiene un trastorno por déficit de atención, entonces puede ser muy variable. Y en diferentes países, que ahorita lo vamos a ver, las prevalencias cambian. Los datos sobresalientes del padecimiento, ¿cuáles son los focos de alarma o cuáles se acompañan? ¿Cuántos hemos visto un TDA con problemas de lenguaje, con problemas de aprendizaje, con problemas de sueño, con problemas de ansiedad, de depresión? Van a veces muy mezclados. Sí, puede haber niños con autismo y ser hiperactivos impulsivos. ¿Okay? Entonces son algunos datos sobresalientes que tenemos que tenerlos nosotros en cuenta. La etiología, ¿cuál es la causa de esto? ¿Por qué cada vez hay más TDA? ¿Y qué es lo que está pasando? Que ahorita lo vamos a mencionar. Los síntomas principales, que son sencillos, no es muy complicado. El diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico es a través de un cuestionario que ahorita lo vamos a ir probablemente mencionando, o algunas características clínicas y comportamientos. La comorbilidad, creo que aquí es un tema, o esta palabra, se las quiero explicar, y comorbilidad significa lo que se agrega al TDA, ¿sí? A veces el TDA no va solo, siempre se acompaña de algo más, alteración de memoria, pensamientos, sueño, lo que les comentaba, dislexia, aprendizaje, etcétera. Y el tratamiento. ¿Sí? Entonces, a veces, ¿cuándo dar tratamiento? ¿Cuándo no dar tratamiento? ¿A quién sí le doy? ¿A quién no le doy? Porque es muy importante. ¿Sí? Y a veces también es fase de negación, a veces de los padres, pero no todos los niños a veces necesitan tratamiento médico, que es muy importante nosotros también tenerlo en cuenta. ¿Sí?
Entonces, bueno, ¿por qué este tema y por qué se habla tanto de este tema? Porque es el más común, si se fijan, es más común que el autismo y es el que nosotros más vemos como neurólogos pediatras, tanto en la consulta externa del hospital, tanto en mi formación como médico neurólogo pediatra, tanto en la consulta privada, etcétera, es lo que más se ve, trastorno por déficit de atención. Entonces es un problema muy común. Es unas condiciones, son crónicas que prevalecen, se dice que a veces se llega a presentar también en la edad adulta, nada más que se manifiesta de forma diferente y persiste durante toda la vida. Entonces es un proceso crónico, es un problema de salud pública a nivel mundial, ¿sí?, en el siglo XX, y anteriormente se tenían algunos otros conceptos o algunos otros nombres. Por eso es que ahora, pues ¿por qué tanto TDA si antes no había tanto? ¿Sí? Si yo les pregunto aquí, pues probablemente algunos no lo habían ni escuchado. Dicen, bueno, ¿y ahora ¿y qué se trata eso, no? Antes se conocía como daño cerebral mínimo, disfunción cerebral mínima, niños hiperkinéticos, etcétera. Pero en 1980 se juntaron varios psicólogos, psiquiatras, neurólogos, pediatras, etcétera, y pusieron el nombre de lo que es un trastorno por déficit de atención. Y ya se manejó así. Y a pesar de ahí, pues también aumentó. ¿Sí? Se empezaron a hacer diagnósticos, ¿sí? Porque luego corre mucha información también por internet que es un trastorno inventado, que lo pusieron ahí en el internet, que se lo inventan, etcétera, que las farmacéuticas, etcétera. Pues no, nosotros lo estamos viendo con el niño y nosotros lo estamos canalizando y observando y hay cosas científicas bien establecidas. Entonces, vean, la definición son 3 cosas y son muy sencillas. Una es la dificultad para centrar la atención y mantener la atención, la hiperactividad y la impulsividad. Prácticamente es una esfera, esa triada característica son esas 3 partes. Dentro de esto sabemos que es un proceso crónico, complejo, no es fácil, de etiología multifactorial, puede ser genético, puede ser ambiental, ¿sí? Puede haber factores de riesgo, que eso sea más susceptible a que tenga este niño un trastorno por déficit de atención. Y vean, lo más importante es que implica al niño, ¿sí?, a la familia, a la escuela y a la sociedad. Tener un niño con TDA implica, si tiene hermanos, implica el descuidar a los otros 2 hermanos, implica a veces, y créanme que llegan a veces a ocasionar hasta separaciones, divorcios, problemas familiares severos, que ya no se hacen cargo del niño porque ya no lo aguantan. Y entonces eso aumenta mayor la incidencia o el descuido o el riesgo de ese niño de tener algún problema o alguna secuela en algún futuro. La siguiente, por favor. Entonces vean la prevalencia. En México todavía faltan estudios para ver qué prevalencia se tiene, pero se hicieron prácticamente en el 2003, que ya, pues ya tiene tiempo, y se dice que en México hay una prevalencia de 4 a 12%, ¿sí? Promedio 5%. Eso es en México. Pero vean en Estados Unidos, de 7.5 a 12.8, se dice que 1 de cada 20 tiene un trastorno por déficit de atención. En algunos otros países de 2.5 a 7.5, ¿sí? En Colombia de 17.1%, muy elevada, aunque esto puede ser muy variable, ¿sí? En la literatura se comenta que está dentro de un rango desde 4 hasta 7% promedio, pero se dice que 1 de cada 20 tiene un problema. Entonces, si tenemos un salón con 20 niños, pues uno puede que ande por ahí con este tipo de problema, ¿sí? Que a veces es fácil de identificarlo, usted lo ven desde el primer día de clases y a veces no se necesita mucho, ¿sí? Y la mamá es la que te dice, ¿sí? Entonces vean, en la población pediátrica, ¿sí?, ¿en quién es más frecuente? ¿En el hombre o en la mujer? En el hombre es más frecuente, 5-1 en la población pediátrica. Ya en la población adulta es 2-1, pero sigue ganando el varón, ¿sí?, en este trastorno. Otra cosa muy importante es que aquí afecta a todos, ¿sí?, ya sean ricos, ya sean pobres, de cualquier tipo de nivel socioeconómico. Pero aquí viene lo interesante: si me afecta a alguien de bajos recursos,
pues lógicamente le va a costar trabajo pues llevarlo a la terapia, llevarlo a comprarle el medicamento, darle un seguimiento, si necesitamos alguna otra cosa, pues le va a costar más trabajo, ¿no?, que al que tiene, ¿sí? Pero bueno, la idea es que se haga un esfuerzo y que ustedes sepan que afecta a cualquiera, ¿sí? Algo muy interesante, 30% de los niños mejoran sus síntomas hasta los 12, 13 años de edad. La hiperactividad, la impulsividad puede ir disminuyendo conforme va pasando la edad, pero nada más el 30%, no todos, pueden persistir el resto, que viene siendo el 70%. Otro 40% persiste durante la etapa del adulto, ¿sí? Se hace crónico, nada más que se manifiesta de diferente forma. Igual por aquí, probablemente, espero que no, pero por ejemplo son a veces personas que necesitan doble trabajo, que necesitan estar muy activos, que necesitan hacer algo en casa, que llegan a casa y no paran, que quieren hacer muchas actividades a la vez, que quedan mal en algunos horarios y traen mucha energía y no paran y llegan y gritan al niño y a ver, ya te dije. Entonces traen mucha energía, nada más que la manifiestan de forma diferente. Y si tuvieron algún antecedente, si preguntan a sus padres, pues probablemente haya por ahí algún componente, ¿no?, que no necesitan tratamiento, necesitan pues tener ciertos horarios, etcétera, para que estén en mejores condiciones de vida. La comorbilidad, que ahorita lo vamos a ver más adelante, se presenta en un 30-60%, es muy alta. Por eso les comentaba que a veces el TDA no viene solo, viene acompañado, hasta en un 85 se dice. Yo le puse ahí 30-60 porque es lo más frecuente que comenta la literatura, ¿sí? Pero en algunos otros dice que hasta el 85%. La siguiente, licenciado. Entonces todo eso es muy importante. Aquí yo creo que aquí esta diapositiva, vean aquí algunos factores de riesgo, ¿sí?, o algunos factores etiológicos. ¿Cuáles de estos son muy importantes? Genético. Se dice que se hereda casi hasta en un 80% lo que es el TDA. Otro 20% son factores de riesgo. Pero si ustedes le achacan a eso que pudiera tener alguna lesión en el sistema nervioso central o alguna alteración, que ahorita lo vamos a ver más adelante, pues todavía agrava más la situación, ¿sí? Otro, que tenga alteraciones anatómicas o que tenga alteraciones en los neurotransmisores y eso genere pues mayor problema o que sea la causa de cuestión genético. Y otros factores psicosociales también lo puede desencadenar y lo puede desarrollar, ¿sí? La siguiente, por favor. Yo les comento, ahora en esta diapositiva el 80% es genético y ustedes lo van a ver y creo que lo han presenciado. Si se ponen atentos, ven a la mamá, ven al papá y el papá, no, es que mi hijo no es inquieto, y el papá así hablándole por teléfono y esperándolo, desesperado en la consulta, el niño ya quiere entrar, tumba la puerta, se sube, ¿sí? Yo tengo ahí una mesita ahí en mi consultorio para que jueguen los niños y pues el niño destroza, levanta y la mamá como si nada, no le dice nada, ¿no? Y uno acá por dentro, pues dígale algo, señora, porque me va a destrozar aquí el consultorio, ¿no? Hay niños que se meten acá al teclado y le mueven y la mamá ni le dice nada. Entonces a veces también a lo que voy que puede ser genético. Ustedes ven a la mamá y la mamá habla. A ver, espéreme, señora, le voy a hacer una historia clínica, deme el nombre del niño, ¿no? Y ella me empieza a decir, no para. Entonces hay momentos de que nosotros también tenemos, como médicos, tenemos que parar. Y ustedes también en alguna entrevista tienen que pararla, ¿sí? Porque si no, se quedan ahí 3 horas platicando. Vean, de padres a hijo, 50%, si son gemelos, 80%, y hay factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Cesárea, prematurez, si fumó, si tuvo tabaquismo, alcoholismo, drogas, etcétera, son factores de riesgo. No quiero decir que esa sea la causa, ¿sí? Pero si una persona es obesa, no se cuida, no hace ejercicio, pues va a ser más susceptible a que le dé diabetes, ¿no? O hipertensión. Pero si una persona que se cuide mucho, que haga ejercicio, que coma muy sano, etcétera, pues también le puede dar diabetes, no se salva, o hipertensión o alguna otra cosa, pero es más susceptible el otro. Entonces se conocen como factores de riesgo y que queden muy claro. ¿Por qué cada vez hay más TDA? Pues cada vez también hay más prematuros, cada vez más hay más sufrimientos fetal, cada vez hay más cesáreas,
¿sí? Cada vez nacen de menos semanas de gestación, ¿sí? Lo normal es que nazcan de 37 a 42, andan naciendo ya 34, 35, se adelantan, etcétera. Eso también genera ciertos problemas de conducta, cognitivos, de aprendizaje, etcétera, lesiones, etcétera, y también pues aumenta el factor de riesgo para un TDA. Por eso es que también cada vez hay más. No es como que esté saliendo así de la nada el TDA, no, hay causas y se identifican factores de riesgo. Si ustedes interrogan, pueden dar o pueden sospechar cuál es la etiología, ¿sí? La siguiente, hay factores de riesgo, ¿sí? Por ejemplo, disfunciones familiares, maltratos, niños posoperados, niños que tienen alguna lesión, algún síndrome, pues también pueden ser más inquietos. Los niños con síndrome de Down pues son hiperactivos, son inquietos, ¿sí? Y entonces ahí también se tiene que hacer una valoración de este tipo de pacientes, ¿sí? ¿Por qué? Pues tienen alguna lesión, tienen algún síndrome, es diferente, pero son factores de riesgo a tener algún otro tipo de trastorno. La siguiente, licenciado. Ahora, ¿cuál es la causa de esto? Se dice que son prácticamente estos transmisores, la dopamina y la noradrenalina, los que tienen una deficiencia. Y entonces estos transmisores no se regulan bien. Eso quiere decir, no se transportan, ¿sí? Eso quiere decir, no envían bien la señal, y si la envían, no la están captando bien los receptores. Y se han identificado muchos cromosomas para esto. Dentro de estos, pues bueno, ahí se los puse. Se pueden hacer pruebas genéticas, pero son muy amplias y muy costosas, y de nada va a servir. No es como que yo le haga la prueba genética y le diga, sí, le voy a dar este tratamiento y ya se le va a quitar. No, el manejo es el mismo y el diagnóstico es clínico, ¿sí? Pero se han estado estudiando pues, ciertos avances, ciertos transmisores, y estos dos son los que están más involucrados, ¿sí? Y esto puede explicar el por qué los niños son inquietos, hiperactivos, con problemas de alertamiento, ¿sí? Que se me distraen fácil, etcétera, que ahorita lo vamos a mencionar. La siguiente. Aquí nada más un ejemplo de algunos transmisores. Aquí no me voy a entretener mucho porque creo que vamos a aprender siempre un poquito más de las preguntas al final. La siguiente. ¿Sí? Igual, nuevamente este es lo que es el cerebro, el área prefrontal es lo que está allá en rojo y es normalmente lo que se llega a afectar más. ¿Sí? En los niños prematuros es lo que se llega a afectar el área prefrontal. Las atrofias corticales que ustedes ven, a veces algunos reportes que dicen de la tomografía o de algo, se conoce como atrofias corticales y no se desarrolla una parte de su cerebro. Y esos pacientes son más susceptibles a tener TDA. ¿Sí? Ahorita vamos a ver algunas otras situaciones, las áreas donde se ven involucradas. La siguiente, licenciado. Estas son las redes neuronales de la atención. Si se fijan, en el triángulo ven la ejecutiva, en el círculo la orientación, allá en el cuadrado o rectángulo la alerta, ¿sí? Este es un corte, prácticamente es un corte que va así, ¿sí? Este es lo que es la frente y esto es lo que es la nuca. En la región de la frente, el área frontal, la corteza prefrontal, si se fijan, el área de ejecución. Si se ve afectada o tiene una atrofia, normalmente se ve afectada lo que es la ejecución, los movimientos, etcétera. La orientación, son niños en ocasiones que se desorientan, pero si les hablan están en todo, ¿sí? Entonces a veces eso también puede influir. Vean la alerta, ¿cuántos niños de estos o de la orientación son niños que en ocasiones también se les va un poco la mirada? Y eso los hacen también los niños con autismo, ¿sí? Que no ven a los ojos. Este tipo de niños también están en todo, pero en ocasiones no se centran, no te ven, ¿sí? Y a veces puede ser porque estas áreas también están involucradas. No forzosamente va a haber una lesión, porque son por transmisores. Yo por más tomografía que le haga o resonancia, que se han hecho ahorita varios estudios que te los voy a mencionar, no es como concluyente, como que le diga una tomografía, una resonancia, le diga aquí está el diagnóstico, es un TDA, aquí se ve. No, el diagnóstico es clínico, ¿sí? La siguiente, por favor. Entonces hay varias redes o varios circuitos a nivel cerebral donde se ven involucrados. Aquí no me voy a entretener mucho, pero hay circuitos cerebrales, ¿sí? Donde van pasando, ¿sí? Los cognitivos del lóbulo frontal, área orbitaria, cíngulo anterior, el área tegmentral ventral del tálamo, etcétera, y esos son los encargados de ciertos movimientos, alertamientos, concentraciones, etcétera, ¿sí? La siguiente. Entonces nada más para que los conozcan.
¿sí? Aquí también hay varios circuitos donde se llegan a alterar, tanto la atención, procesamiento y anticipación. Son niños que ustedes les preguntan su nombre y luego contestan. ¿Cómo te llamas, Ricardo? ¿Cuántos años tienes? 5. ¿Sí? O todavía no sabe ni qué va a decir y ya está levantando la mano y ya quiere contestar. ¿Sí? Aquí entra esto. ¿Sí? Son niños que se anticipan, ¿sí?, al proceso y tienen, si se fijan, el área motora también. Son niños que tienen cierta torpeza motora también. ¿Cuántos de esos niños no se pueden abrochar un botón? ¿Sí? Las agujetas les cuesta trabajo, se confunden a veces del zapato, se ponen uno del otro y otro del otro y así andan y les cuesta mucho trabajo, ¿sí?, también lo que es la motricidad, la coordinación, desde agarrar el lápiz, desde escribir, ¿sí? La siguiente, por favor. Entonces, si quiere la previa, ahí, las características clínicas, ¿sí?, aquí las mencionan. Hay unas guías que normalmente yo me baso en esta plática, hay unas guías del Hospital Infantil de Psiquiátrico del Juan N. Navarro, donde se hicieron unas guías, y estas guías se basaron para profesores, padres, pediatras, neurólogos, psiquiatras, etcétera, y normalmente ellos ponen aquí lo que es la clasificación en estas 7 partes, ¿sí? Lógicamente ponen los de hasta arriba, los 3 más importantes, pero se menciona que viene alteración de percepción motora, lo que ya la mencionamos, la habilidad emocional, son más susceptibles, si los regañan son más susceptibles a enojarse, a llorar, ¿sí?, se frustran más rápido, etcétera, y a veces puede ser también parte o rasgos del mismo diagnóstico. Trastornos de memoria, de pensamiento y alteraciones de aprendizaje, ¿sí? Entonces son varias cosas las que se pueden llegar a tener. La siguiente, ¿en qué consiste el déficit de atención? Pues no prestan atención, se me distraen fácil, se aburren, no terminan la tarea, ponen algún pretexto para terminar lo que es la actividad, se sientan y ya, quieren ir al baño, quieren ir a tomar agua, se quieren salir del salón, etcétera, y no concluyen lo que es esa actividad. O pasa algo y se me distraen, ¿sí? Entonces a veces todo eso también tenemos que ir corrigiendo nosotros. En adultos, ya les comentaba, incapacidad para la conversación, impuntualidad, cambios de lugar, tener 2, 3 trabajos, ¿sí?, tener mucha actividad, etcétera, también se manifiesta de esa forma, ¿sí? La siguiente, la hiperactividad, son niños que son muy inquietos, están mueven las manos, las piernas, no paran en todo el día, ¿sí? Y hay a veces niños que le dicen, es que eres muy inquieto, y el niño todavía le mueve más, ¿sí? Entonces tienen que tener también ustedes mucha atención, que sí pasa. Entre más le digan, también más lo va a hacer. Entre más lo etiqueten, también es malo para el niño. Cambios de posición, balanceo. ¿Cuántos de esos niños no se salen del aula sin permiso? Se va el niño, no me mide riesgos, hablan en exceso, no paran, ¿sí?, enfadan a la mamá, ¿sí?, o a los hermanos y no paran en todo el día de hablar, ¿sí? O pueden, como les comentaba, andar para arriba, para abajo, y eso aumenta el riesgo de accidentes. La siguiente, la impulsividad, ¿sí?, lo que les decía, antes o actúan antes de pensar. Se salen de clases, no esperan su turno, ¿sí?, interrumpen conversaciones, están hablando, mire doctor, es que interrumpen a la consulta y normalmente pues, uno se da cuenta. En clases, pues me imagino que a ustedes todavía les toca todavía más, ¿sí?, porque conmigo van 1 hora, 40 minutos, ustedes lo tienen 4 o 5 horas, ¿sí?, o más. Entonces todo eso a veces también influye y pues también es pesado. Si para ustedes es pesado, también para la mamá, ¿sí? La siguiente, por favor. Entonces vean la alteración de la percepción motora. También hay alteraciones de los movimientos, de la coordinación motora, lo que ya habíamos comentado, ciertas dificultades, pero eso también es por la deficiencia de dopamina, de un neurotransmisor, no es de que él quiera, ¿sí?, sino que también eso explica los mismos neurotransmisores presentar esta situación. La siguiente, la labilidad emocional, se frustran más rápido, carentes de autodisciplina, son más inmaduros, etcétera, o trastornos de memoria. O memoria corta o a largo plazo, le pueden estar pues, enseñando la tabla toda la tarde y se las dice ya bien y llega el examen, 0. O le preguntan al día siguiente, pues, no aprendió nada y dice, híjole, ya ni las 3 horas que estuvimos practicando, ¿sí? Y entonces también eso también influye, ¿sí? La siguiente. Vean, alteraciones del aprendizaje, que creo que también esto involucra aquí mucho.
Si se tiene una alteración del aprendizaje, va a llegar a tener un fracaso escolar. Si tiene un fracaso escolar, lógicamente va a llegar a una autoestima baja, antisocial, y en ocasiones se vuelven hasta agresivos. ¿Por qué? Porque no me aprenden, todo el día es regaño, todo el día es llamada de atención, todo es queja, ¿sí? Y entonces el niño pues puede caer hasta en depresión, ¿sí? Y entonces pues el niño ya luego no quiere ir a la escuela, ya no quiere ir o no le gusta ir, ya va sin ganas o ya llega enojado y pues ya es muy difícil de que lo saquen de esa parte o de ese círculo que está presentando. La siguiente, y vean, esta es la parte muy característica, el diagnóstico del TDA es clínico, no se necesita ningún estudio para el diagnóstico de TDA, el diagnóstico es clínico a través de algunas preguntas, ¿sí?, que se llegan a hacer en la consulta, algunas pruebas psicológicas, etcétera, se realizan y se hace el diagnóstico. Ahora, del TDA ya vimos que puede ser o hay, el de abajo de este lado, es un TDA con predominio inatento o de déficit de atención. Puede haber un TDA nada más hiperactivo o impulsivo y el de arriba puede ser que tenga de los tres y ese se le llama combinado mixto. Nosotros siempre tenemos que ponerle apellido al TDA, ¿sí?, ya sea hiperactivo o impulsivo, o sea con puro déficit de atención, o sea combinado. ¿Cuál es más difícil o más rebelde al tratamiento y al manejo? Pues el combinado, porque está teniendo de las dos, ¿sí? Y a veces esto, pues los niños son listos, ¿sí?, son inteligentes, además que hay algunos que son muy inquietos, pero tenemos que valorar y hacer el diagnóstico. A través de algunos ítems, de algunas preguntas que ahorita vamos a ver, se hace el diagnóstico. Allá arriba, por ejemplo, 6 de 9, ¿sí?, preguntas, se hace el diagnóstico de hiperactividad e impulsividad, con 6 de 9 del inatento o del predominio hiperactivo impulsivo con 6 de 9. La siguiente, por favor, licenciado. Entonces aquí son 9 preguntas. Dentro de estas 9, con 6 se puede llegar a hacer lo que es el déficit de atención, pero ahorita también vamos a ver algunas otras características que se deben de tener para hacer este diagnóstico. Dificultad para prestar atención profunda a los detalles, dificultad para sostener la atención, que no escucha cuando se le habla directamente, que le están hable y hable y hable hasta piensan que no oye, ¿sí? No sigue instrucciones cuando se le dan, dificultades para seguir conversación, evitan conversaciones o tareas que requieran algún esfuerzo mental sostenido, que pierde o olvide cosas, se distrae fácil o que es olvidadizo, ¿sí? Entonces con 6 de estos se puede llegar a hacer el diagnóstico de un déficit de atención, pero ahorita les voy a explicar también las otras características. La siguiente, este es de hiperactivo. ¿Me puedo adelantar otra también, licenciado? Aquí son 6 y acá son 3. ¿Se puede regresar? No, otra más. Entonces el hiperactivo, normalmente el hiperactivo impulsivo normalmente lo juntan, aquí son 6 y en el otro son 3, también son 9. Entonces con 6 de 9 también se hace lo que es el diagnóstico. De hiperactivo, pues que es intranquilo, se levante de su asiento cuando debe estar sentado, que se pare en el cine, en la iglesia, en cualquier otro lado, ¿sí?, que va de un sitio a otro, dificultad para jugar, que actúa como si estuviera como un motor o que hable en exceso, ¿sí? Son partes de lo que ya hemos estado repitiendo. La siguiente, por favor. Entonces, en la impulsividad, que contesta las preguntas antes de que les formulen, dificultad para el turno, que interrumpe o molesta a otros niños, etcétera. Aquí también son 9 ya juntándolos. Entonces, con 6 de 9 se puede llegar a hacer el diagnóstico de hiperactivo o impulsivo. La siguiente, por favor. Vean aquí, el combinado es el que predomina y es el más frecuente en un 55%. El otro porcentaje es el inatento y el otro, pues el hiperactivo, ¿sí?, o el no especificado, que también hay, ¿sí?, pero la mayoría pues son combinados casi en más de la mitad. La siguiente. Ahora, no todas las preguntas que yo les acabo de mencionar, los ítems, ya va a ser TDA, porque si no, pues todos los niños tendrían TDA. Si yo le pongo a un niño y le digo a la mamá, lléname estas, pues todos van a salir con TDA, no va a haber uno de cada 20, sino los 20, ¿sí? Entonces también tiene que tener estos criterios. ¿Qué criterios? Que se presente antes de los 7 años, ¿sí?, las manifestaciones. Se han estado modificando ya a veces la edad, ya se quiere recorrer un poquito, antes era a los 5, se modificó el DMS5 a los 7 y así se puede ir modificando, ¿sí? No es que a veces no se modifique, esa es otra,
que a veces no se modifique, sino que se diagnostique hasta esa edad, porque pueden interrogar y puede ya tener los síntomas desde antes, y no es como que los tenga, puede llegar al ser el diagnóstico a los 8 años, ¿sí? Pero el niño tenía los síntomas desde los 3, 4 años, ¿sí? Entonces eso también es importante que ustedes pregunten esos antecedentes. Debe de permanecer en 2 lugares iguales, no puede ser que nada más el niño sea inquieto en la escuela y en casa muy tranquilito, muy bien portado, o viceversa, ¿sí? Debe de ser igual en 2 lugares diferentes, ¿sí? Y debe persistir más de 6 meses, que no esté relacionado con algún evento de divorcio, pérdida familiar, etcétera, algún fallecimiento o algún otro tipo de problema también lógicamente puede involucrarse. Puede que el niño se le murió su papá, lógicamente el niño pues va a andar inquieto, triste, decaído, distraído, ¿sí? Y eso no es que sea un TDA, ¿sí? Enfermedades asociadas, medicamentos, ¿sí? Que afecte la relación social, laboral, etcétera, y que no esté relacionado con algunos otros trastornos mentales. Tenemos que hacer también diagnósticos diferenciales de un TDA, ¿sí? O algunos otros problemas metabólicos o algún otro tipo de enfermedades, que ahorita vamos a ver algunos diferenciales, que es importante nosotros tenerlos en cuenta, porque si no, pues puede que muchas cosas sean TDA, ¿sí? La siguiente, vean, diagnósticos diferenciales. ¿Cuáles? Ansiedad, depresión, bipolar, espectro autista, ¿sí? Lo que ya les comentaba el doctor Carlos Oseguera, también pues son ciertos trastornos de espectro autista que a veces llegan a confundir, ¿sí? Con el mismo TDA, porque se van manifestando de forma diferente y son enfermedades, son trastornos neurológicos que conforme va pasando la edad pueden ir cambiando. Puede que tuvo algunos rasgos de autismo y se le van quitando y el niño anda hiperactivo, impulsivo, ¿sí? Entonces tienen que hacer muy bien lo que es el diagnóstico, y son diagnósticos diferenciales. Trastorno del aprendizaje, retraso mental, hipertiroidismo o hipotiroidismo con problemas de aprendizaje, etcétera, o trastornos oposicionistas desafiantes. La siguiente, por favor. Entonces todos esos son algunos diagnósticos diferenciales, pero ahora vean lo que es la comorbilidad, lo que les comentaba, que se presenta hasta 60%. ¿Cuál es el más común de estos? El trastorno oposicionista desafiante en un 40%, ¿sí? Aparte de que es hiperactivo con problemas de atención, puede ser retador, puede ser contestón, puede ser agresivo, puede ser de forma diferente, ¿sí? Y a veces esos son desafiantes. ¿Cómo diferencian un desafiante de un déficit de atención o hiperactivo impulsivo? Que el desafiante no se quiere sentar a hacer la tarea, desafía al quererme sentar, pero ya una vez que logramos que se sienta, la termina. Y el de déficit de atención, él sí va y se sienta, pero no la termina, se va después, ¿sí? Entonces son diferentes comportamientos que normalmente van a veces muy mezclados, ¿sí? Hay algunos otros, síndrome del Gilles-Tourette, que son niños con tics, más déficit de atención e hiperactividad, problemas de sustancias o abusos de sustancias, ¿sí? Esto ya es más en adultos, abusos de drogas, etcétera, tabaquismo, alcoholismo, pues son más hiperactivos, están en el ambiente y pues quieren tomar más o se andan pasando el semáforo o andan ocasionando riñas, peleas, desafían a lo que es la autoridad, y eso pues también genera ciertos problemas si no se atienden oportunamente desde pequeños, ¿sí? La siguiente. Ahora, del TDA a epilepsia prácticamente no aumenta, ¿sí? O la prevalencia o la incidencia es prácticamente la misma de un niño con TDA a la población general para tener epilepsia. No es que el niño que tenga TDA sea más susceptible a tener epilepsia, ¿sí? Normalmente 1 de cada 100 tiene epilepsia. Entonces en el TDA prácticamente es la misma prevalencia que la población general. No es que vaya a ser más susceptible a tener epilepsia. Pero, aquí va ahora la otra, si un niño es epiléptico, ¿sí? Las manifestaciones de presentar un TDA es de un 30 a 50%. Si yo convulsiono, ¿sí? Puede que sea más distraído, que sea más inquieto, más hiperactivo, ¿sí? Por el antecedente de la convulsión, ¿sí? Pero es diferente, ¿sí me entendieron ahí más o menos? Entonces eso es muy importante que ustedes sepan.
1 de cada 100 niños con TDA, pero ¿sí? 20 a 50 de cada 100 niños que tienen epilepsia pueden tener un trastorno por déficit de atención. ¿Sí? Y hay que ver lógicamente también cuál es la causa de la epilepsia, ¿no? Porque hay unas epilepsias muy amplio, ¿sí? De diferentes lesiones, etcétera, pero no es ahorita el punto, pero es importante que ustedes sepan también esa parte y siempre se interrogue. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial, por así decirlo, de un TDA con epilepsia en ocasiones de las crisis de ausencia? Que a ustedes pues probablemente en el salón o en la escuela les toque verlos, ¿sí? A esos niños que ustedes les hablan y no voltean, son niños que se quedan fijos, y la crisis de ausencia normalmente se quedan ausentes, se quedan así y ya después como que reaccionan. Esas son tipo las ausencias, ¿sí? Esas son las que ustedes deben de ver para que se diagnostique, porque en ocasiones son niños que se están desconectando muy seguido y son los que llegan a tener, pues ya empiezan a tener bajo rendimiento porque no están aprendiendo, etcétera, pero normalmente son muy evidentes. A esos niños pues sí hay que hacerles un electroencefalograma, estudiarlos, darles tratamiento y mejora mucho lo que es su atención y su aprendizaje, ¿sí? Aquí a lo que voy es que puede ser un tipo de manifestación, ¿sí? Otro, que no, a veces no es necesario hacerle lo que es el electroencefalograma para hacer el diagnóstico de un TDA, ¿sí? Me ha tocado, no, pues vaya y hágale el electro para que vean si tiene TDA o no. No, el diagnóstico es clínico. A veces se solicita el electroencefalograma y a veces lo pedimos nosotros como neurólogos pediatras, si llega a tener algún factor de riesgo, si sospechamos en alguna otra cosa, sí se lo pedimos. Pero no es como que se le haga el electro y le va a decir, sí, sí tiene TDA, ¿sí? Porque eso es importante que ustedes sepan, porque si no, pues lo van a pedir a todos, ¿sí? Ustedes van, pues se lo hacen, pero tampoco se trata nada más de pedirlo por pedir sin algún objetivo. Si van a pedir un estudio, tiene que ser con algún objetivo, con algo que se debe valorar y probablemente con alguna indicación médica. No, es lo mismo, es que las dos se miden frecuencias, ¿sí? Ahora, ahorita si quiere le explico al final, pero normalmente es lo mismo, el electroencefalograma, el mismo software le da el mapeo, ¿sí? Y en el mapeo lo que ven son las frecuencias, ¿sí? Y entonces al ver nosotros las frecuencias beta, alfa, teta, etcétera que tenemos, normalmente también se ven en el electroencefalograma. Normalmente le oprime un botón al electro y te sale el mapeo, prácticamente lo mismo, ¿sí? Y ahí lo que se hace es que en ocasiones pues te venden más el mapeo, porque se ve más bonito, ¿sí? Pero prácticamente con el electro sale el mapeo, con el mismo software, con el mismo registro de las ondas, ¿sí? Los hallazgos anatómicos, aquí se han hecho muchos estudios en resonancias magnéticas y se ha visto, ¿sí?, que llegan a tener algunos volúmenes, algunas partes del cerebro más disminuidas de tamaño, ¿sí? Por ejemplo, se dice que la corteza prefrontal es más pequeña, el cerebelo, ¿sí?, y ahí vienen marcados allá el vértex cerebeloso, asimetría de los núcleos caudados, disminución del cuerpo calloso, ¿sí?, allá se ve donde dice allá esplenio del cuerpo calloso, normalmente ese que se ve como en forma de C, se dice que ese está más disminuido en niños con TDA, pero son estudios funcionales que se pueden realizar, ¿sí? El manejo es el mismo, ¿sí? No va a modificarnos, no es como que yo necesite una resonancia para hacer el diagnóstico, son estudios que se han hecho en investigación nada más, para decir que ciertas áreas pueden estar más pequeñas. La siguiente, ¿qué pasa si no se tratan oportunamente? Pues lógicamente va a haber mayor fracaso escolar, ¿sí? Va a haber trastornos del aprendizaje, lectura, escritura, aritmética, etcétera, que son casi más el coco de los que les llega o la dificultad, ¿sí?, de tener estos tipos de niños, ¿sí? Y pues lógicamente pues tener una mejor educación, saber manejarlos, no etiquetarlos, ¿sí?, no llamarle enfrente la atención del grupo, es como si yo lo regañara aquí a alguien en específico, decir, no, ese doctor está loco, ya no vuelvo a ir a verlo, ¿sí? Entonces pues imagínense, entonces eso pues lógicamente baja su autoestima, etcétera, y pues ya no quiere ir, ya ni va motivado a la escuela. Entonces eso es muy importante que ustedes lo sepan también. Esto genera problemas familiares, lo que les comentaba, genera estrés,
sentimiento de culpa porque no lo llevé a tiempo, te dije que sí tenía, ¿sí? Aislamiento social, depresión, conflicto familiar, consumo de alcohol, drogas, problemas de empleo, etcétera, y esto genera impacto sobre la familia, tanto para la esposa, los hermanos, todo lo que ya les he comentado, genera impacto familiar. La siguiente, vean esta diapositiva, aquí se hizo este estudio donde se dice que el tratamiento del TDA reduce el riesgo de abuso de consumo de drogas en adolescentes. Estos niños con troles sin TDA tuvieron el 10% de tener abuso de sustancias, otro TDA con medicación de 12% y algunos niños que no se medicaron, ¿sí? 32%. Aumenta porque son más hiperactivos, más impulsivos y no me miden riesgos. Son niños que se caen, son niños que se fracturan, que se golpean, se quieren aventar de la azotea, son niños que se sienten Superman, son niños que se andan lastimando. Una indicación de dejar tratamiento a estos niños son casi prácticamente, bueno, ahorita los vamos a mencionar, pero una es que no me mida riesgos, que corra el peligro su vida, ¿sí? Y otra que tengan una repercusión social, laboral o escolar, ¿sí? Porque si no, no va a avanzar, ¿sí? Entonces eso es muy importante. El tratamiento, ¿cómo es el tratamiento? Y aquí en muchos problemas o trastornos conductuales, no nos vamos a cansar de decirles, es multidisciplinario. Prácticamente estar en contacto, ¿sí? Con la psicóloga, el maestro, el doctor, la mamá o quien esté a cargo del niño, pues estar bien al pendiente de su evolución, de cómo se va comportando, algún reporte, alguna llamada, etcétera, o que la mamá nos esté mandando lo que es alguna información, porque si no, se pierde. Y si se pierde, estamos fritos todos, no va a haber avance. ¿Sí? Y no nada más es de que lo vaya a tratar yo como neurólogo pediatra, ¿sí? Yo me tengo que apoyar con la psicóloga, con la maestra, con la mamá para ver cómo va, qué avances, que vaya y me diga también la verdad, ¿sí? Que la información sea verídica, porque si no, se descompone toda esa información y pues no vamos a avanzar. Si quiere regresar una, licenciado. Usted me dice cómo andamos de tiempo, ¿eh? El tratamiento normalmente, aquí vienen muchas cosas, cognitivo, educacional, conductual, psicosocial, de juego, motricidad, etcétera. Entran muchos tipos de terapia. Yo les digo, ¿qué terapia le vamos a dejar? Pues depende qué es lo que tenga el niño, cuál sea su mayor debilidad. ¿Para qué? Pues para trabajar en eso. Y ya dependiendo de eso, pues vamos valorando. Otro, pues es el tratamiento farmacológico, que ahorita lo vamos a mencionar. ¿A quién nos involucra? Pues bueno, ya les comenté, ahí puse algunos, pero involucra a todos, ¿sí? La siguiente, aquí hay un algoritmo, ¿no? Donde viene por etapas, ¿sí? Si hay comorbilidad, si no hay comorbilidad, si aceptan tratamiento, no aceptan tratamiento, etcétera. Pero el papá dice, no, yo no le quiero dar tratamiento. Ah, bueno, pues vamos a estar manejando conductualmente, ¿sí? Dice, no, doctor, ya manejé conductualmente un año y nada más no avanza. Pues ¿sabe qué? Pues hay que darle tratamiento. Pues si ya manejó y no ha avanzado, pues vamos a darle tratamiento. No, doctor, nunca he manejado nada conductual, no hay límites, no hay reglas en casa, es un despapalle, come lo que sea, mucha azúcar, etcétera, que ahorita vamos a platicar de eso. No hay regulación de nada, señora, trabaje en eso y venga en 2 meses a ver cómo va. Si mejoró, bien, y si no, pues valoramos y le damos algún tipo de tratamiento. O sea, tenemos que ver nosotros también opciones, ¿sí? Y no a todo niño pues también le voy a dar tratamiento, hay indicaciones de darle tratamiento, ¿sí? Entonces tenemos que ver si aceptan o no aceptan tratamiento y el manejo multidisciplinario, ver si lo tolera, no lo tolera, etcétera, también es importante, ver la dosis de acuerdo al peso, la tolerancia, qué medicamento es el que va a aceptar, ¿sí? El que lo esté tomando, si hay deliberación corta, deliberación prolongada, lo que es el Tradea, Concerta, Ritalin, etcétera, cuál es el que mejor llega a tolerar y sobre todo también explicarle los efectos colaterales. ¿Cuánto tiempo se le puede dejar el tratamiento? Depende del resultado, depende de la evolución, no hay alguna fecha exacta como que le diga tómeselo 3 meses, 5 meses y ya se le va a quitar y ya va a estar como si nada. No, porque acuérdense que esto persiste, no se le quita, se llega a controlar, pero si llega a los 12, 13 años, pues puede que ya se vaya sintiendo un poquito mejor y vaya mejorando, ¿sí? Entonces hay etapas y hay un procedimiento que se debe de seguir. La siguiente, ahora, ¿cuáles de estos
tratamientos existen, pues hay muchos tratamientos que se llegan a usar, dentro desde la primera línea, muchas guías o algunos artículos de esto, de la Academia Mexicana de Neurología Pediátrica, ¿sí? Los llegan a manejar por etapas o por línea, primera línea, segunda línea, tercera línea, etcétera, y dependiendo de lo que vaya presentando. Dentro de la primera línea que nosotros llegamos a tener a los niños con trastorno por déficit de atención está lo que es el metilfenidato, ¿sí? Y las anfetaminas que se han estado usando ya, ¿sí? En algunos otros países, sobre todo en Latinoamérica, se han estado llegando a usar con buenos resultados, ¿sí? Pero ustedes escuchan anfetaminas y le dicen al papá, le voy a dar una anfetamina para que ande bien el niño, pero lógicamente le va a decir, no me le dé nada, mejor así, mejor déjemelo inquieto, ¿no? ¿Sí? O escuchan medicamento y también se espantan, ¿sí? Pero entonces ahí es donde entra la función nosotros de poder de convencimiento para los padres y ofrecerles pues una oportunidad si hay y si está descrito, y esto está avalado científicamente, no es que yo me lo invente, esto viene en los artículos, viene en todos lados y está comprobado que el medicamento sirve, ¿sí? Están comprobados también los efectos colaterales, también están comprobados, no les voy a decir que cualquier efecto es una maravilla. ¿Qué les produce más efecto? Disminución del apetito, taquicardia, ¿sí? Puede que esté un poquito más tranquilo de lo normal, ¿sí? Pero todo depende a veces de la dosis o que lo pongan más inquieto. Yo le digo, esas son las que puede presentar, y si presenta algo, me avisa. ¿Cuándo se va a dar cuenta? Luego el primer día que se lo dé. ¿Cuándo va a haber resultados? En unos 3, 4 días va a haber resultados y el niño está bien. La mamá ve la diferencia de cuando no se lo da a cuando se lo da, o ustedes lo pueden ver. Un niño que tome medicamento, si lo tienen en el salón, dice, ay, como que ahora no se lo dieron. Le voy a preguntar a la mamá, ¿sí se lo está dando, señora? ¿Sí le está dando bien la dosis? ¿Ustedes ven? ¿Sí? No es que yo me lo invente, así llega la mamá y así me dice, doctor, ¿sabe qué? Vengo a que me dé el medicamento, vengo a la consulta, tal. ¿Sí? Y entonces ustedes también lo notan, y la mamá, lógicamente, también lo nota porque ya no lo aguanta, ¿sí? Hay algunos otros que se llegan a usar, por ejemplo la tomoxetina, que es el estratera, la imipramina, porque esos niños a veces, muchos se llegan a orinar en la noche también, tienen enuresis por problemas psicológicos, por problemas conductuales, se me andan orinando en la noche, ¿sí? Entonces a veces el tratar lo que es el problema del TDA, si yo lo trato, el puro TDA, pues lógicamente las demás comorbilidades que se tienen, pues van a ir mejorando. Si es desafiante y yo le manejo el puro TDA, puede que lo desafiante se le quite. Si le doy para el TDA, puede que mejore hasta en el aprendizaje, ¿sí? Lectura, escritura, como que ya me ubica más, etcétera. Entonces, si yo trato un TDA, lo que es la piedra angular del TDA, mejoran algunas comorbilidades. Si veo que no mejoran, pues tengo que darle el tratamiento para lo que está presentando, ¿sí? Si el niño tiene epilepsia, pues le tengo que dar para la epilepsia y para el TDA. Si tiene depresión, pues para el TDA y para la depresión, ¿sí? Entonces es muy importante tenerlo todo esto en cuenta. Hay algunos moduladores que se usan, algunos antiepilépticos para modular conducta, no tanto porque convulsione. Todo depende de la dosis, ¿sí? Con la que se use. Estos medicamentos o los antiepilépticos se pueden usar para modular conducta, ¿sí? Pero no es porque tenga convulsiones, ¿sí? ¿Dudas? Creo que esta es la… sí, yo creo que esta es la última diapositiva. Miren, yo creo que aquí lo más importante es tener una buena comunicación, un manejo multidisciplinario. El diagnóstico es relativamente sencillo, pero sí tener criterios, tenerlo bien fundado, darle un buen manejo para que llegue a avanzar. Yo les voy a comentar, otra cosa que les bajamos o les disminuimos mucho son las cosas muy azucaradas, ¿sí? Hay niños que les dan coca, les dan mucho refresco, muchos lácteos, ¿sí? Cosas muy azucaradas, y pues los niños se ponen bien inquietos, ¿sí? Entonces la idea es bajar también cosas azucaradas, ¿sí? Tener muchos límites, reglas en casa, tablet, celular, todo eso se ha visto que también genera ciertas actividades. Problemas familiares, cada vez hay más separaciones, cada vez hay más divorcios, y eso pues genera problemas. Puede que el niño tenga un TDA o no tenga TDA, o que lo traiga genéticamente, y si hubo algún problema familiar o algún otro problema, ¡pum!, lo desencadena,
Y entonces eso también pues puede llegar a influir, ¿sí? Como que yo lo traigo, pero pasa algo, pum, y ya me salió el TDA, ¿sí? Entonces también tienen que valorar esa parte y tienen que ver los criterios, ¿sí? ¿Alguna pregunta que tengan? Yo quisiera saber, doctor, respecto a de alguna forma los efectos secundarios que pudiera tener el medicamento, porque creo que como papás o como también maestros es lo que más escuchamos, que muchas veces la razón por la cual el papá no quiere medicar al niño es porque se manejan muchas secuelas o como reacciones secundarias que después van a desencadenar otras cosas. En este caso, todo ese medicamento que se le da tan chiquitos, ¿tiene algún efecto secundario? Miren, normalmente lo que les comentaba, ¿no? Taquicardia, disminución del apetito, ¿sí? Puede ocasionar diaforesis, que suben un poco frío de las manos, ¿sí? Del cuerpo, ¿sí? Prácticamente es lo más común, ¿sí? Pero por ejemplo, permanentes. No es como que le vaya a quedar alguna secuela por darle el medicamento, no, porque el medicamento se elimina luego. De hecho hay de liberación corta, antes le dura 3-4 horas, si ustedes se lo dan 3-4 horas, el niño ya después de 4 horas ya otra vez vuelve a andar inquieto, ¿sí? Se elimina muy rápido. De hecho no hay pruebas en sangre que yo le tome para ver cómo anda. No es como que yo le pida una biometría hemática o pruebas del hígado o del riñón para ver cómo anda, no, porque se metaboliza muy rápido lo que es el medicamento. ¿Sí? Aquí lo que hay que hacer es explicarle a los papás, ¿sí? Todo depende de la dosis, ¿sí? Se calcula de acuerdo al peso. Se dice que se calcula 0.5 miligramos por kilo peso, ¿sí? Pero ustedes tienen que ver. Yo tengo pacientes en ocasiones o algunas mamás que también tengo tratadas con medicamento, porque también tengo que tratar a la mamá, porque si ella es hiperactiva y el niño también, pues tengo que tratar a los dos, porque si no, no me va a ayudar al niño. Si ella se distrae y el niño también, pues estamos acabados, ¿sí? Entonces, hay pacientes que se les deja una dosis muy bajita, ¿sí? Y con esa dosis, si me responde, así lo dejo, ¿sí? Porque si no se me puede alterar. Hay otros que necesitan más medicamento para regularizarse, ¿sí? Pero lo recomendable es iniciarlo de forma gradual y paulatina, ¿sí? Y explicarle lógicamente también a los papás de que se le va a dar el tratamiento, que si ven algo raro, pues nos hablen por teléfono y pues ya le resolvemos lo que es la duda. Pero de que se tome de forma crónica, no se ha reportado tampoco así algún efecto colateral, ¿sí? A largo plazo de adicción, etcétera, normalmente no está reportado. Es a veces más el temor, ¿sí? O más de la vecina o del vecino, ¿sí? O de algún familiar. Dice, no, no me lo drogues. Pero se lo dan y la mamá le cambia la cara, está más contenta, está más tranquila, va mejor, el niño ya va a la escuela. ¿Qué pasa si no le damos tratamiento? Hay mayor fracaso escolar. Son niños que ya no me estudian, ya no quieren ir, caen en abuso de sustancias, caen en drogadicción, etcétera, y les va peor el no darles tratamiento que el dárselos. Se han hecho varios estudios donde tiene mayor beneficio dar tratamiento que dejarlos sin tratamiento. Lógicamente el tratamiento, cuando se dé el tratamiento, tiene que ir acompañado de terapia. No nada más es darle el tratamiento y ya se le va a quitar y ya va a estar bien. No es un antibiótico, pues. ¿Sí? Son medicamentos que se usan a veces de forma crónica y están hechos para usarse de forma crónica. Y ese medicamento se usa desde hace más de 80 años. No es nuevo, tiene mucho tiempo. Se ha usado mucho tiempo, ¿sí? Y no se ha visto tampoco ninguna repercusión como tal, ¿sí? Pero tienen que apoyarlo con las demás terapias. ¿Por qué con las demás terapias? Porque si el niño ya está bien, va bien, ya mejoró, ya está trabajando, ya hay más límites, le puedo ir quitando la dosis del tratamiento y se lo quito y ya, lo doy de alta. ¿Estás bien? ¿Ya te sientes bien? ¿Está bien? Ya saca 9, 8, ya ahí la lleva, más o menos, ya va bien, se lo quitamos, ¿sí? Que si el niño no hay límites, no hay reglas, y yo le doy el tratamiento y todo disfuncional, pues no vamos a ver resultados. Y hay niños que se les da tratamiento, son muy apegados, van a terapias y andan igual, ¿sí? Entonces también depende mucho de los receptores y de los transmisores que se tenga y de la respuesta que se tenga al tratamiento, ¿sí? Doctor, ¿a partir de qué edad se puede hacer el diagnóstico y a partir de qué edad es conveniente empezarles a dar medicamentos?
Normalmente el diagnóstico se hace desde los 4 años más o menos, algunos artículos dicen que desde los 5, ¿sí? Desde los 5 más o menos vamos viendo cómo se va comportando. ¿Cuándo se le puede dar el tratamiento? Casi después de los 4 años, pero a veces todo depende también del peso, ¿sí? Si tiene un peso muy bajito, está desnutrido, etcétera, pues no se lo puedo dar mucho porque se le va a ir el apetito y se va a desnutrir. Entonces tenemos que buscar algunas otras opciones de tratamiento, cuál le pudiera caer mejor, estarlo manejando conductualmente y esperar a que vaya pasando un poquito el tiempo, que vaya ganando un poco más de peso para que lo tolere. Porque si yo se lo doy muy chiquito a los 3 años, 3 años y medio, si se le da tratamiento, puede que no lo tolere por el peso, porque va a andar pesando unos 12, 13 kilos, 14 kilos. Entonces, pues puede que no lo llegue a tolerar adecuadamente, ¿sí? Pues tenemos que individualizar, pero a partir de los 4 se puede llegar a usar. ¿Sí? El diagnóstico a veces de los 4, a veces hay niños que son muy inquietos y usted los ven desde los 3 años, que va a ser un torbellino, pero puede haber una hiperactividad e impulsividad fisiológica. Normalmente un niño es inquieto de los 2, 3 años y anda y no para, y este niño va a ser bien, que ya después se le va calmando. Ya vimos que se calman, pero hasta los 12, 13 años algunos, pero hay algunos otros que se van calmando de 2 a 3 años, 4 años, como que ya va mejorando, ya va aprendiendo, ya sabe cómo es la situación y mejoran, ¿sí? Pero hay otros que a partir de ahí ya se les empieza a ver, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Qué pasa con aquellos que sí se les empieza a notar desde los 2 años? Límites, reglas, su alimentación, ¿sí? Algunas actividades físicas, ¿sí? Explicarle a los papás, etcétera, nada más. A ellos no se les puede dar tratamiento. Sí. Mencionaste mucho que el diagnóstico es clínico, preguntas y ver el comportamiento. En alguna ocasión en una escuela donde estuvieron mis hijos, comentaban, también era neuropediatra, tienen un centro donde hacen mapeo algo, no sé bien. Mapeo cerebral. Ajá, entonces decía él que era muy diferente al electro, que porque en el electro es como mucho de interpretación, y en el otro era daba un resultado cuantitativo, entonces que ese sí se recomendaba como para el diagnóstico y el otro no. No, miren, normalmente el diagnóstico, les comento, es clínico, ¿sí? El diagnóstico, normalmente en el electroencefalograma vemos lo que son las ondas, ¿sí? Las actividades cerebrales y el mismo software del equipo, ¿sí? Se le aprieta un botón, pues te sale el mapeo. Y no es como que yo vea el mapeo y vaya a hacer el diagnóstico del TDA, no, ¿sí? El diagnóstico es clínico. El electroencefalograma puede servir para ver algunas otras anormalidades y hay algunos otros factores de riesgo nada más. Si hay descrito que puede haber algunas anormalidades en el electroencefalograma, ¿sí? En niños con TDA, puede haber anormalidades, pero el manejo es el mismo, no va a modificar, ¿sí? Muchos niños con TDA les hacen el electroencefalograma, ¿sí? Y en lugar de ayudar, nada más me confunden a la mamá, porque en el electroencefalograma le ponen, no, salió con epilepsia, doctor, sí, pues no, nunca ha convulsionado, ¿sí? Entonces eso a veces, en lugar de ayudarle, la confunde, ¿sí? El diagnóstico es clínico, ¿sí? Hay a veces que se hace a veces el electroencefalograma o a veces el mapeo con situaciones lucrativas que se les puede cobrar más caro. Dicen, no, yo le voy a hacer el mapeo, pues le sale más caro y se lo voy a cobrar, ¿sí? Doctor, no sé si fuera prudente que puntualizara qué es un diagnóstico clínico, porque muchas... El diagnóstico clínico es a través del interrogatorio, de las preguntas, de lo que les puse, ¿sí? El diagnóstico a través de eso y con los criterios se hace el diagnóstico clínico, ¿sí? El otro es un diagnóstico neurofisiológico, lo que es el electroencefalograma, o son estudios de neurofisiología que se pueden hacer algunos diagnósticos, ¿sí? Pero eso no nos apoya a lo que es el diagnóstico, ¿sí? Ni el mapeo ni el electro, nos ayudan para ver cómo está su maduración cerebral, medimos las ondas y la mayoría, estoy hablando casi de un 60, 70, hasta 80% sale normal el electroencefalograma. Puede salir anormal con ciertas actividades, ciertas puntas, pero no es que el niño convulsione, ¿sí? Tiene lógicamente que interrogar si realmente sí está convulsionando, si sale anormal, ¿sí?
pero normalmente es prácticamente muy similar y del electro sale el mapeo. ¿Sí? No es como que sea un estudio aparte. ¿Sí? ¿Dudas? Una pregunta. Todos los pacientes que ya están diagnosticados con TDA o con algún trastorno acompañado son candidatos a medicamento, o hay algunos casos en donde no es necesario medicamento, y ahora con todas estas actividades que sean, por ejemplo, el yoga, la respiración, o lo que usted dice, la comida y no generar otras cosas, ¿es suficiente como para que pueda salir o depende del TDA que tenga? Miren, depende, o sea, cada paciente es diferente, tenemos que individualizar, ¿sí? Tenemos que ver el caso, la situación, si se ha trabajado en casa o no se ha trabajado en casa. No es tampoco que yo le quite el alimento y ya vaya a estar bien, no. ¿Sí? Son situaciones que están todavía en estudio de experimentación, todavía científicamente no están comprobados, pues que no lo puse, pero ustedes pueden notar a algunos niños que se les da algo dulce y pues lógicamente lo van a poner más inquieto. ¿Sí? Aquí la idea es ponerle muchos límites, reglas, llamarle la atención y tener un orden. ¿Sí? Si vemos que con terapia, si vemos con trabajos en familia, etcétera, no llega a mejorar, se le tiene que dar tratamiento para que mejore. Antes se decía que nos teníamos que esperar, ¿sí? Para manejar lo conductual, y si no mejoraba, pues ya se le daba tratamiento. ¿Sí? Ahora las guías o las nuevas guías de 5 años para acá, se dice que luego, en cuanto se diagnostica, hay que darle tratamiento y darle terapia para que avance más rápido luego. ¿Sí? Eso es lo que se menciona. Pero tenemos que ser muy cautelosos en eso, pues si no todos les vamos a dar. Primero, si trabaja bien con límites, reglas, y va mejorando el niño, ya va, pues no tiene caso tampoco darle tratamiento. Le había comentado que no me mida riesgos, que tenga algún fracaso escolar o laboral, ¿sí? Podría ser, o alguna repercusión de esas, indicación de dar tratamiento. Nada más. Y estarlo, pues lógicamente, monitorizando clínicamente. ¿Sí? Bien, para manejar el tiempo, les agradezco su atención. Pues agradecemos y despedimos. No, muchas gracias por la invitación, estamos a sus órdenes. Gracias.